Hola, soy Mark del futuro. Esta es la segunda parte de mi reseña de la aplicación BeConfident para mejorar nuestra fluidez en inglés. Aquí voy a entrar un poquito más a detalle en lo que no me gustó de la aplicación y la razón por la cual yo solicité un reembolso, pero no quiero que piensen que no es útil. Si no quieren ver el resto del video, esta es la conclusión. Si tienen nivel A1, A2 o B1, les va a servir muchísimo la aplicación, tanto la aplicación, o sea, descargar la app a su teléfono, como el aspecto que es en WhatsApp, que es como un AI con el que pueden estar practicando todo el tiempo por WhatsApp en voice notes, ¿ok? En notas de voz de máximo 2 minutos. ¿Qué pasa si ustedes hablan más de 2 minutos? No les cuenta el resto. O sea, después de los 2 minutos ya no les hace caso a lo que dijeron. Entonces, así sí funciona. Nivel A1, A2, B1 les va a servir mucho WhatsApp y la aplicación. La aplicación es un poquito, ya les había mencionado, it's a little clunky. Es un poquito así como que falla de vez en cuando. A veces el botón como que te lleva a un lado que no quieres. Si no tienen paciencia, no les va a gustar mucho esa parte, ¿no? Pero los tutores y los ejercicios para un nivel, les digo, A1, A2, B1, están bien. Les va a servir. Creo que es un buen complemento a su aprendizaje de el inglés. Ahora, de fluidez sobre todo, ¿ok? No tanto como para pronunciación de sonidos individuales. Para eso está mi curso de pronunciación. Les voy a dejar la liga aquí abajito. Y si ustedes tienen nivel B2, C1 o C2, yo desde así la honestidad, lo más profundo de mi honestidad es no usen la aplicación. Sáltense esa parte, van a perder su tiempo. Lo que sí conserven es la parte de WhatsApp. Seguir practicando con notas de voz en WhatsApp les va a ayudar muchísimo. Eso tiene muchísimo valor. El hecho de que uno puede platicar con el tutor y que te aparezca esa imagen con tu feedback. Eso es súper valioso. A este momento, les digo, yo anoche, después de estar usando la aplicación, que es frustrante, esa frustración me llegó a la cabeza y dije, pues voy a cancelarlo, ¿no? Voy a pedir mi reembolso. La aplicación es la cosa más frustrante para niveles B2, C1 y C2. ¿Okay? Entonces, esa es la conclusión. El resto del video es básicamente a detalle de por qué no me gustó la aplicación en sí. Pero les digo, WhatsApp funciona perfecto. Espero que esto les sea útil y pues me ponen en los comentarios qué piensan acerca de esta aplicación, si ustedes la quieren probar o si ya la probaron. Y pues vamos con el video. I opened the app and because in the app they have these like experts, right? They have like tutors that are basically an AI. So I chose one of them and I started a conversation and I swear, no, lo juro, I promise. Por cierto, la palabra promise es una palabra difícil, ¿no? Promise. Muchas personas la ven y dicen promise, but it's promise, right? I promise. Not even 5 minutes had gone by when the tutor, so we were having conversation, right? Like back and forth. He was asking me questions. I was answering the questions. And then in the middle of our conversation, it goes, "How can I help you?" And I was like, "What do you mean, how can I help you? We've been having a conversation. Where did that information go?" And it said, "Oh, I'm sorry, I don't remember that conversation, but we can I can't remember the exact words he used, but it said something like, but we can start over." O sea, podemos empezar desde el principio, ¿no? We can start over. And that was a little bit frustrating because I was like, I was trying to have a conversation with you because you're supposed to be an expert and I needed some help and guidance. And it turns out that you're not really helping me. I got a little bit frustrated. So I was like, okay, let's start over, right? I really, I think I am a really patient person because I wanted to give it the benefit of the doubt. Quise darle el beneficio de la duda, ¿no? I wanted to give it the benefit of the doubt. Por cierto, doubt, la B es muda. Benefit, con la B de bueno. Benefit of the doubt. Y me traicionó.
Me recuerda a mi última relación que pensé que era una persona. Estaba yo un poquito sospechoso, era buen candidato, ¿no? Y resultó ser un patán. Entonces fue un poco molesto tener que empezar otra vez la conversación. Y aún así, otra vez, ni siquiera habían pasado 5 minutos y nuevamente, right in the middle of our conversation, it goes, "Hi, how can I help you?" And I was like, ¿otra vez? So I was like, okay, Mark, calm down. Cálmate, Mark. Esto no puede ser la razón que te haga cancelar la suscripción, ¿cierto? Y no lo fue. Quise ser amable con la aplicación otra vez y dije, ok, no funciona. Esto del tutor experto no funciona más de 5 minutos. No lo voy a usar. Dije, voy a hacer los ejercicios de... si vieron en la video anterior, hay una parte de ejercicios en las que te explican como un pedacito de grammar. And then you have to do a little bit of exercises with the AI tutor. Y me fui a la sección de grammar y estaba ese ejercicio del pasado progresivo, el que les mostré en el video anterior. Y yo así, ok, yo no soy B2, yo no soy nivel B2, yo soy nivel C2. Perdón, eso está mal entonado. Si lo hubiera dicho en inglés, habría sonado terrible. No, esta es una micro clase de entonación. Yo dije, yo no soy B2, yo soy C2. Eso está mal entonado porque el contraste tiene que ir no en 2 porque 2 se repite. Entonces la frase tendrá que ser, no soy B2, soy C2. Esto en inglés sería, my level is not B2, it's C2. Una microclase de stress, de hecho se llama stress. Lo explico en mi curso de habla inglés con naturalidad. Entonces, el punto es que pues dije, Katrina, porque así se llama la tutora, ¿no? Katrina, no me están ayudando tus ejercicios de gramática, es demasiado simple para mí. It's basically level A2, pasado progresivo. Y dije, ok, quiero hacer ejercicios de C2. And then I went to the settings in the app and the settings just show you your level is, like in my screen said, your level is B2. I was like, I know that you think I am level B2. That's not true. At first I didn't really care, porque me habría de importar que una app diga que yo soy B2, ¿no? Pero donde sí me importó fue en la parte en la que no me deja cambiar el nivel. Y yo dije, ok, es que si puedo cambiar el nivel, puedo ver los ejercicios de gramática de nivel C2. Pero yo no podía cambiar el nivel. No se puede cambiar en la configuración. So to me, that was a little bit suspicious because if you remember from my previous video, I was saying that a lot of these apps focus on levels A1, A2 because that's where the majority of students are in their English learning journey. So I kept looking for a way to change the settings, and there is actually an area in the settings where you can not change the level, but you can retake the test. And so I thought, okay, I can take the test again, but this one was horrible. It was terrible. Like probably one of the first, it was created with one of the first versions of AI because it looked terrible. Really, really bad. So I did the exam. Let me show you because I have a screenshot. And so, for example, one of the questions was, this is ridiculous. Look, so it was, hey, hi you, any idea where I might be? And I see two problems there. It was a video. So the video clearly showed New York City. And number two, if you see the question above the two answers, it says onde estou. So it's in Portuguese. The app was showing me Portuguese translations. So that to me, that was a little bit annoying sometimes. But I tried to ignore it, but at some point it was just too much. And this was the straw that broke the camel's back. Esta fue la, ¿cómo se dice? Esta fue la paja, la ramita que rompió
la espalda del camello. This was the straw that broke the camel's back. Esta es una frase que en español decimos algo así como esto fue la gota que derramó el vaso. And this was the straw that broke the camel's back. So my level, according to the new test, is not B2. Now is B1. Really? So now that I have level B1, I have to do exercises that are even below the previous level. Are you serious? So at this point, I was already thinking, I'm going to request a refund because this is just not functional. I don't find it useful. And the last thing was somewhere in the app, it said, you can also have access to our resources. And I was like, okay, what do you mean by resources, right? And it takes you, it's basically a link that takes you to a Notion page, basically a web page. And let me show you, because one of the resources was a PDF that said something like the most common words or expressions or something. And so I opened the PDF and you guessed it, it's in Portuguese. So it's English and the translation is in Portuguese. I wanted to be optimistic. I think I got too excited too soon. And so I requested my refund that night. Last night. And this morning I got an email saying, yeah, we're sorry that you're leaving. We'll process your refund. And someone from the WhatsApp group, here's the darkest part of this whole experience. Someone in the group that I was a member of, like the WhatsApp community for students, someone sent me a private message and he said something like, I really liked your video. I find it interesting and fun, something like that. And then I asked him, hey, just out of curiosity, por curiosidad, ¿no? Solo por curiosidad. You are in the WhatsApp group for people who have level C1, C2. When you did the placement test in the app, what was the level that you were placed in? And he said, oh, I was given level B1, but I know I'm not B1, I can't remember, C1 or C2. I was like, okay, so that's a confirmation that it doesn't matter if you're level C1 or C2, the app will place you in a level that's below your level because they don't have enough. This is just me assuming things from previous experiences, okay? I'm not saying that the developers or creators of the app are actually doing this, but I mean, it's super suspicious, don't you think? So yeah, I haven't asked the other people in the group like, hey, just out of curiosity, did you also get B1 or B2 even though you're C1 or C2? I might ask them. If I do, actually, you know what? I'm gonna ask them and I'll put their answer in the comments. But yeah, esa fue mi experiencia usando BeConfident. Otra vez, no quiero decir que es una aplicación terrible, poquito terrible, por el hecho de que está ahí la traducción en portugués y eso, la app no está bien creada. Hay mucho portugués ahí regado en la app. Los ejercicios no son aptos para el nivel que, por ejemplo, yo tengo, ¿no? Así que si tienen nivel A1, A2, creo que sí es muy útil. Honestamente, creo que sí. Aunque de repente vean portugués por aquí y por allá, pero sí puedo ver que la utilidad que podría tener para alguien que tiene nivel A1, A2, incluso B1. Pero ya B2 y de B2 arriba, no la recomiendo. Los ejercicios, o sea, son de un nivel muy bajo y no hay forma de pedir que te pongan un nivel más alto. O sea, si hago otra vez ese test, al rato van a decir que soy A1, ¿no?
Si no se han suscrito, suscríbanse porque también pongo yo posts en imágenes, en texto o encuestas chiquitas, ¿no? Pero it's a good way to keep practicing your English with me. So yeah, videos, posts, suscríbanse, denle like al video, share it, compártanlo si le compartieron este video a alguien y bueno, el video anterior, ahora compártanle este también porque si son de nivel B2 para arriba no les va a gustar. Bueno, tal vez sí, ahí me lo harán saber. Y finalmente, si quieren mejorar su pronunciación de los sonidos del inglés, está mi curso Habla Inglés con Naturalidad en mi sitio. Se les voy a dejar el link aquí abajito. Alright, nos vemos en el siguiente video. Cuídense mucho. Bye bye.